Arriba los pobres. En las calles, en los barrios, en las fábricas y las escuelas nos vamos organizando. Ahora también, Opinión Socialista en la radio, con la conducción de Gastón Covino y Guillermo de los Hoyos, con la participación especial de Patricio Seco, haciendo equipo en la puesta en marcha y producción con Gio Iris y Marcelo Argüello. Cambiemos al mundo de fase. Pretenden arrancarnos el futuro y obligarnos a la barbarie. Este es nuestro aporte para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Así comienza Opinión Socialista. Al final, y se alcen los pueblos por la internacional europea. Hola, 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 buenas noches a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas y gracias por sintonizar una vez más la AM740 Radio Rebelde para escuchar un nuevo programa de Opinión Socialista en radio, el número 96 de esta tercera temporada ya que estamos compartiendo con todos y todas ustedes. Vamos a arrancar, mi nombre es Gastón Covino, los saludo a todos y a todas y vamos a arrancar como siempre saludando a Diana, nuestra operadora, y a Gio Iris, a quien además le mandamos un muy fuerte abrazo por su cumpleaños, y a Marcelo Argüello, fundamentales en la producción de este programa para que podamos salir al aire. Y ya mismo le doy la bienvenida a mi compañero en la conducción de este ciclo radial. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Cómo andás, compa querido? ¿Cómo andás, Gastón? ¿Cómo va Diana? ¿Cómo va la audiencia? Buenas noches a todos, a todos los que nos están escuchando. Por supuesto, comparto con vos el saludo hacia los compañeros Marcelo y el abrazo fuerte a Gio por su cumpleaños, además del saludo habitual de todos los miércoles, ¿no? Así que muy buenas noches, ya listos para empezar este nuevo envío de Opinión Socialista en Radio. Estamos muy de cumpleaños estos miércoles, ¿no? Sí, sí. Es terrible. Venimos de cumpleaños. Noviembre con los cumpleaños. Es un calor bárbaro, coche. Se llovió todo y ahora se levantó una humedad típico de la capital. Y mirá, yo en este momento estoy en Santa Fe capital y a eso agregarle, por supuesto, los habitantes tradicionales de Santa Fe, que son los mosquitos. Así mirá. Que un panorama más que interesante por aquí. Está bien. Y bueno, te quería preguntar, Guille, bueno, vos ahora estás en Santa Fe, pero bueno, también un poco con lo que pasó ayer, tuvieron en Rosario, ¿no? Que tuvieron la visita del líder de La Libertad Avanza. ¿Cómo se vivió eso? ¿Cómo estuvo todo por ahí? ¿Cómo lo viste? Bueno, la verdad que lo que hemos visto ha sido una puesta en escena nuevamente mediática de un sector reaccionario que intenta atemorizar al activismo, que intenta atemorizar a los sectores en lucha y a la clase trabajadora, ¿no? Bueno, una puesta en escena de cara a diríamos, a este acto final de la democracia burguesa que es el balotaje del domingo. Así que bueno, vamos a ver qué resulta de todo esto, pero de esto vamos a estar charlando hoy también, ¿no? Sí, en este sí, programa. Seguramente. Ahí vi que me ponías que no tenías imagen, ahora ¿nos ves, Guille? No nos Bueno, estoy viendo. Vamos a ver ahora sí qué problema tenemos, pero bueno, veremos si lo podemos solucionar y si no, bueno, iremos a oscura, compa. Bien. Es así. ¿Qué va a ser? ¿Ustedes bueno, sí me ven a mí? Sí, yo te veo perfectamente, Guille. Tengo el placer de verte. Bien, suerte que fui a la peluquería hoy entonces. Sí, te queda muy bien ese corte. Bien. ¿Qué te iba a decir? Dice, y sí, bueno, si querés, algo ibas diciendo recién, te corté justo, pero le contamos a nuestra audiencia cuál va a ser el tema central del programa de hoy y con quiénes vamos a tener el gusto de estar hablando, a quiénes vamos a tener de invitados e invitadas. ¿Te parece? Sí, claro. Hoy hoy titulamos el programa "Nos estamos organizando para enfrentar el ajuste, el saqueo y la represión", ¿no? Pero vamos a estar charlando para esta organización, para la necesidad de organizarnos, de varios temas también en torno a esto. Por supuesto,
vamos a estar entrevistando a Juan Pablo Casielo, delegado seccional de ANSAFE Rosario. Para nuestra audiencia es el equivalente a el secretario general de ANSAFE Rosario, con quien vamos a estar charlando de todo esto, pero también particularmente del fortísimo ataque que ha recibido ANSAFE Rosario de parte del sionismo aquí en Argentina. Vamos a estar charlando con Isabel Morales, dirigente nacional del PSTU y coordinadora nacional de Lucha Mujer, y además candidata a las PASO a diputada nacional en las listas del FIT Unidad. Con ella vamos a estar charlando precisamente sobre la farsa electoral. Y además, en la columna contra la represión estatal, vamos a estar hablando con Julio Avinceto, militante del espacio de lucha Nilda Eloy de La Plata. Así que, enorme programa el día de hoy. Interesantísimo. Y en relación a lo que estabas diciendo, una avanzada terrible del sionismo, ¿no? Y recordemos que ambos candidatos están apoyando al Estado genocida de Israel. Así que, bueno, como decíamos, interesante el programa de hoy y de todo esto que acabas de mencionar, más lo que dejó el debate presidencial. Vamos a estar hablando y charlando durante toda la noche con nuestros invitados e invitadas. Y ahora vamos a presentar, pero me estaba olvidando, esperen porque tengo los números por acá, bueno, no puedo bajar, me estaba olvidando de anunciar, perdón, estaba medio ahí colgado, a todos y a todas, quería recordarles que para comunicarse con nosotros y dejarnos un mensaje pueden hacerlo al 11 26 90 84 96 o también por nuestra página de Facebook, Opinión Socialista de Argentina. Y ahora sí, Diana, después de este lapsus que me agarró, cuando vos lo dispongas, escuchamos el editorial del programa de hoy en la voz de nuestra compañera Gio Eiris. En el balotaje, votemos en blanco o anulemos el voto. En las calles, unamos a la clase trabajadora para enfrentar el ajuste del FMI y sus agentes. El balotaje del 19 de noviembre muestra la farsa electoral en su máxima expresión. El régimen nos obliga a elegir entre dos opciones que están muy lejos de tener el apoyo mayoritario de la población. Luego de las elecciones, se pretenderá usar el porcentaje obtenido como aval político para descargar un ajuste feroz sobre la clase trabajadora y el pueblo empobrecido. Por un lado, se presenta el candidato moderado, entre comillas, Massa, ejecutor de un ajuste inflacionario brutal que en los hechos ya cogobierna junto al FMI, lo que implica un sometimiento del peronismo al capital financiero, que recuerda la época de Menem y las relaciones carnales con los yanquis. Con su plan Platita, el ministro candidato planteó algunas medidas paliativas frente a los efectos más duros de su propio ajuste. Eso, más el apoyo del aparato electoral del PJ y el espanto de los diferentes sectores de la población ante las propuestas de medidas draconianas y reaccionarias de Milei, sumaron el caudal de votos necesarios para que Massa lograra el primer lugar en las elecciones pasadas. El ministro candidato propone un gobierno de unidad nacional con el FMI, con los grandes patrones, con la burocracia sindical, los movimientos sociales afines, con los diferentes partidos y con sectores de las pymes, con la única finalidad de dar un salto en el ajuste, el saqueo y el ataque a las libertades democráticas, como ya lo hace el gobernador Kicillof, atacando el derecho a huelga de docentes y auxiliares, o como es el caso del apoyo velado que le da el represor Gerardo Morales, preparando las condiciones para ajustar en diciembre el presupuesto presentado para el 2024, buscando el superávit fiscal. O sea, un acuerdo nacional contra la clase trabajadora y el pueblo. El otro candidato es Milei, quien ahora, obteniendo firme apoyo de Macri y Bullrich, abandona su denuncia contra la casta política que roba y se enriquece, para supuestamente derrotar al kirchnerismo. Ya antes se había abrazado con Luis Barrionuevo, lo peor de la casta sindical.
Queda demostrado que Milei practica los mismos métodos que todos los políticos patronales corruptos y mentirosos. Para colmo, integra en sus filas y listas personajes ultrarreaccionarios y antiobreros, negacionistas del genocidio de la dictadura, oportunistas de todo pelaje. Aunque ahora intentan moderarse para captar votos, estos personajes se pronuncian por la venta de órganos, en contra de la legalización del aborto, descalifican al movimiento feminista y sus conquistas y demandas, y llegan al extremo de plantear que el Estado debe retirarse de realizar obras públicas, como cloacas, agua y gas de los barrios, y que de eso se tiene que hacer cargo la gente. Lo que Milei plantea es que el camino para salir de la actual crisis es el sometimiento absoluto al imperialismo estadounidense a través de la dolarización. Por ese camino vamos rápidamente a la pérdida de más derechos sociales y de derechos democráticos, porque semejante plan no pasa sin represión. Denunciamos categóricamente que con cualquiera de los dos candidatos, después del 19 de noviembre, el saqueo y el ajuste pegarán un salto de calidad, empobreciendo aún más a la clase trabajadora y al pueblo, que ya sufre años de expoliación. A la inflación desatada seguirán el plan de estabilización de Massa o la dolarización de Milei, que solo van a provocar más miseria y explotación. Está claro que ambos cuentan con el apoyo de un sector de Juntos por el Cambio, que vive una crisis gigantesca como producto de su derrota electoral. Este agrupamiento mantiene aún su presencia en gobernaciones, cámaras legislativas e intendencias, dispuestos a hacer la rueda de auxilio del ajuste próximo. La enorme mayoría de la población que vaya a las urnas en noviembre lo hará eligiendo el mal menor. Es la trampa en que el régimen nos ha puesto más de una vez y que nos trajo hasta este presente de miseria y barbarie creciente. Entendemos el temor justificado de amplios sectores de la población frente a las propuestas reaccionarias de Milei, o el hartazgo de la juventud frente a los políticos del régimen que solo ofrecen ajuste y decadencia, pero el camino de un futuro mejor no está señalado en las propuestas del balotaje. Invitamos a la clase trabajadora y al pueblo empobrecido a romper esta falsa disyuntiva y llamamos a votar en blanco o anular el voto para restar aval político a ambos candidatos. Los procesos de lucha que se dieron durante el año y que se siguen dando en la actualidad señalan el camino. Convocamos a la más amplia unidad de acción contra las diferentes caras de la reacción y el sometimiento. Esa unidad de acción con todos los sectores de las y los trabajadores y el pueblo empobrecido es el camino para construir una alternativa que cambie la relación de fuerzas, que entierre el ajuste y la decadencia permanente y ponga por delante un gobierno de las y los trabajadores y de sus organizaciones. El 19 de noviembre votemos en blanco o anulemos el voto para preparar el camino que unifique la lucha contra el ajuste y el empobrecimiento de la clase trabajadora y el pueblo. Para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Clarísima la posición de Opinión Socialista para el balotaje, para esta segunda vuelta, que definirá quién será el responsable del ajuste, el saqueo y la represión durante los próximos 4 años. También es muy importante mencionar e informarle a toda nuestra audiencia que en nuestras redes sociales pueden encontrar, además de la posición que acabamos de compartir, la posición de la minoría del Comité Central de nuestra organización, posición diferente a la que acabamos de escuchar. Guille, ¿qué te pareció el editorial? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo escuchaste? No solo es claro, sino que además nos dirigimos al conjunto de la clase trabajadora que tiene una disyuntiva por delante que nosotros decimos que es parte de la trampa del régimen, ¿no? Es decir, todos
los comentaristas televisivos y radiales señalan que no genera entusiasmo esta elección por ninguno de los dos, ¿no? Y el balotaje es ni más ni menos que la trampa más perfecta del régimen, donde dos candidatos que no tienen la mayoría de las voluntades nacionales están puestos a competir para que vos digas, bueno, me quedo con esto, me quedo con este otro, y darle un aval a un plan de ajuste, un plan reaccionario, un plan de intento de sometimiento a la clase trabajadora. Y bueno, claramente esa es la trampa del régimen, la trampa del sistema, ¿no? Bueno, intentamos dirigirnos al conjunto de la clase, al activismo, para pensar con otra lógica, para pensar con la lógica de la democracia, de los trabajadores, de las trabajadoras, de los movimientos democráticos, donde el voto tiene que ver con una voluntad política y no con la falsa disyuntiva, y bueno, también marcar los límites de esta democracia, que es una democracia de clase, ¿no? Así es, re importante lo que decís, lejos de esta trampa impuesta ya por el año 94 tras el Pacto de Olivos de Alfonsín y Menem, ¿no? Así que bueno, a continuar, compas, ahí está nuestra posición como organización. Y ahora, mientras nos preparamos para entrevistar a nuestra primer invitada, vamos a una tanda y luego seguimos en Radio Rebelde por la AM740 con más opinión socialista en radio. La ley 27.610 está vigente en toda la Argentina y establece que tenés derecho a abortar sin más razones que tu propia voluntad hasta la semana 14 de embarazo inclusive. A partir de la semana 15, puedes abortar si el embarazo es producto de violencia sexual o pone en riesgo tu salud integral, física, mental o social. Tenés derecho a acceder a la información que pidas, a que se respeten tus decisiones, a la confidencialidad, al trato digno y a la atención de calidad. El equipo de salud debe realizar el aborto dentro de los 10 días de solicitado. Por consultas, comunícate al Ministerio de Salud 0800-222-3444 o buscarnos en redes sociales. Nuestro derecho al aborto es ley. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 25 minutos pasaron de las 9 de la noche, continuamos en Opinión Socialista en Radio y ya mismo vamos a presentar a nuestra primera invitada del día de hoy. Ella es Isabel Morales, dirigente nacional del PSTU y coordinadora nacional de Lucha Mujer, quien además fue candidata a las PASO a diputada nacional en las listas del FIT Unidad. Buenas noches, Isabel. Gastón te saluda y junto a Guillermo de los Hoyos te damos la bienvenida y te agradecemos por estar en Opinión Socialista en Radio. Hola compañeros, Gastón, Guillermo. Bueno, la verdad que es un placer estar con ustedes acá y charlando un poco sobre la realidad, la situación, las perspectivas, lo que vemos que se viene y lo que ya estamos viviendo, ¿no? Así que me parece que es un espacio muy interesante para aprovechar. Gracias por estar, Isabel. Y bueno, en primer lugar, y teniendo en cuenta el rol que ocupás como dirigente nacional del PSTU, nos gustaría que compartas y que le cuentes a toda nuestra audiencia, en el marco de esta farsa electoral, cómo ves vos la situación actual del país y de nuestra clase, ¿no? Principalmente. Mirá, creo que compartiremos diagnóstico y seguramente con muchas otras fuerzas políticas, ¿no? Digo, el problema es la salida que se le aplica a ese diagnóstico en la Argentina y en el mundo entero, ¿no? Creo que está claro y la clase trabajadora lo ve muy claramente y sobre todo en el marco de las elecciones, ¿no? Y de las disyuntivas en las que nos ponen con estas elecciones. Que la situación en Argentina ha venido de mal en peor, ¿no? Y sobre todo la situación económica, ¿no? Para los sectores populares, para los trabajadores. Venimos de una pandemia, parece que pasó hace mucho tiempo, pero fue hace bastante poco, sí. En la que sobrevivimos, pero realmente pasamos un momento muy, muy complicado los trabajadores, el pueblo trabajador, porque, bueno, tuvimos que seguir trabajando, ¿no? A pesar de que nos decían que nos quedemos en casa y todo eso, bueno, eso es un lujo que los trabajadores no han podido darse
y se llevó la vida de muchos compañeros y compañeras. Y en los lugares de trabajo, en los que tenían la posibilidad de seguir trabajando, las condiciones fueron empeorando, ¿no? Aprovechando una situación, una coyuntura muy difícil para salir a pelear también por cuestiones básicas, como inclusive algunas que garantizaban la supervivencia de los que trabajaban, un barbijo, el alcohol, etcétera, etcétera. Recomendaciones básicas. Sin ir más lejos, hubo luchas como por ejemplo la de los compañeros de Bedtime, en donde tuvieron que frenar despidos de la mitad de la fábrica, provocados según la patronal por la lucha que ellos estaban dando en relación a poder garantizar esas condiciones de trabajo para cuidar la vida de ellos y de sus familias. Entonces venimos de una situación muy complicada en donde el propio gobierno lo único que hizo fue garantizar los subsidios millonarios a las patronales, a las empresas, y les llenó los bolsillos a esas empresas, ¿no? Venimos de ahí, y de ahí en más un derrotero, ¿no? De una situación económica con una devaluación del salario imparable, con una inflación que se ha acelerado en el último tiempo muchísimo. Gracias a la inflación, también a la especulación de las grandes empresas alimenticias, de los insumos básicos, etcétera. Todo eso para aumentar las ganancias de las empresas, ¿no? Y gracias a eso, en este último tiempo, hoy tenemos un 40% de pobreza, de los cuales la mayoría de esos pobres o nuevos pobres son adolescentes, niños, un 10% de indigencia, y un fenómeno que es interesante de analizar. Los trabajadores y las trabajadoras, a pesar de trabajar 9, 10 o 12 horas, hacer horas extras, etcétera, somos pobres, ¿no? Estamos bajo de la línea de la pobreza, con unos índices y unos marcadores que el propio gobierno y sus propias instituciones ponen, ¿no? Entonces, imagínense que la situación dentro de la clase en todos lados es complicada, ¿no? El acceso a la vivienda, que para los trabajadores y para los sectores populares es básicamente imposible. Quedó allá atrás, ¿no? En el tiempo la cuestión de trabajar toda la vida y poder acceder a una vivienda propia. Ya no se puede ni alquilar, te diría. No, claro, alquilar es básicamente imposible, no solamente porque los precios la mayoría de las veces están en dólares, sino porque es imposible pagar los costos de un alquiler, no solamente mensual, sino el ingreso, o sea, todos los costos que tienen que ver con también la gran estafa de las inmobiliarias, ¿no? Que intermediarios en esos alquileres, bueno, es básicamente imposible. Entonces, también la cuestión de la vivienda nos empobrece aún más. Las subas de las tarifas básicas, ¿no? Que tenemos que pagar todos los días, la luz, el gas, boletas que son imposibles de pagar para los trabajadores, teniendo en cuenta que nuestros salarios no aumentan en relación ni a la inflación, ni mucho menos se tiene en cuenta el aumento de precios de cosas básicas, ¿no? Para poder seguir alimentando a nuestras familias. Entonces, todo eso tiene que ver, podemos seguir mencionando un montón de cuestiones, ¿no? También este año estuvo cruzado por algunas luchas que más que la lucha en sí misma demostraron y pusieron sobre la mesa que hay un intento que se viene concretando, ¿no? De las multinacionales de seguir quedándose con nuestros recursos. Cuando vimos lo que pasó en Jujuy, ¿no? Y la lucha que dieron tremenda los trabajadores y las trabajadoras en Jujuy, los sectores de los pueblos originarios. Reformas constitucionales de los gobernadores en función de... Perdón, buenas noches, Guillermo, te saluda. Hola, Guillermo. Sí, la reforma constitucional que se aplicó entre gallos y medianoche para garantizar que las multinacionales puedan quedarse con algo que nos corresponde a nosotros y a los pueblos originarios, las tierras, el litio, un recurso hoy muy valorado en el mundo entero. La extracción de petróleo sin ningún tipo de freno, ¿no? La entrega de los recursos naturales de este gobierno y de todos los gobiernos, claro, cada vez más feroces a las multinacionales. Entonces, sobre eso también... te quería, perdón que te corte, pero sobre eso te quería preguntar, porque en estos días, desde el domingo pasado, estuvieron atravesados todos estos días por lo que dejó el debate presidencial, ¿no? Que si gana uno, si perdió otro, etcétera. En todos lados, en los lugares de trabajo, en los distintos lugares, estuvo charlando de lo mismo. ¿Cómo viste vos, te quería preguntar, ese debate? ¿Qué representan para vos esos dos candidatos que el régimen nos ha dejado frente a frente como
supuesta opción democrática para este domingo de viernes. Este último debate y los anteriores, lo único que demostraron es que, creo que ustedes lo decían en la editorial, un poco lo que pude escuchar, que esto es una farsa, ¿no? Y es un circo. Y realmente nos toman el pelo a los que laburamos todos los días a cambio de un salario. Porque el circo de pelearse, ¿no? Y no porque no tengan diferencias los dos candidatos que hoy que están dirimiendo, ¿no? En estas elecciones, Massa, Milei, claro que tienen diferencias y después seguramente vamos a entrar un poco en eso, pero realmente nos toman el pelo, y acá los únicos que salimos perdiendo o ganando con estas alternativas que nos presentan somos los pobres, los trabajadores, los que estamos todos los días en la calle peleando también por nuestra vida y sobrevivir ante la inseguridad creciente. Digo, un montón de cuestiones que no se han debatido tampoco, ¿no? Que no se han puesto sobre la mesa en el debate. Solamente se han encargado de tirarse con algunas cosas por la cabeza, de chicanas, pero de fondo ninguno de los dos discutió absolutamente nada del plan que piensan implementar. Y eso tiene que ver con que el plan es el mismo, aunque haya diferencias entre los candidatos. Quizás más o menos gradualmente o más o menos brutalmente, lo que están planteando los dos es seguir gobernando de la mano del Fondo Monetario Internacional. Ninguno dijo nada al respecto del pago de la deuda externa, que se viene pagando, algo así, si no recuerdo mal, como 9.000 millones de dólares en lo que va del año. Y que eso pone en cuestión todo un presupuesto que se viene invirtiendo en eso en vez de invertirse en salud, en educación, en el combate a la violencia contra las mujeres y disidencias, en la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Todas esas cuestiones llevan presupuesto. Y ninguno de los dos se plantó, porque no es su plan, en decir debemos dejar de rendir tributo al FMI y seguir garantizando las ganancias de las multinacionales y de los patrones para beneficiar al pueblo trabajador. Básicamente eso no estuvo en ninguna parte del debate, ninguno de los debates. Entonces son dos candidatos que hacen como que, pero que en realidad van a gobernar de la mano de quizás un poco más claro en algún sentido, de la represión para meter estos planes de ajuste sobre el pueblo trabajador, planes que se vienen dando, porque Massa es el ministro de Economía de este gobierno, ¿no? Que se retira de una manera bastante vergonzosa, con cero apoyo del pueblo trabajador, y viene garantizando ese ajuste y viene también garantizando una reforma laboral que es la que quieren terminar de aplicar luego de las elecciones. Pero todo eso ya se viene planteando y ya se viene haciendo. Entonces, por más chicanas que se tiren y por más que... Es claro, ¿no? En los lugares de laburo, yo soy docente, ¿no? Entonces las escuelas también al otro día estaban convulsionadas, ¿no? Por el debate y por quién gana, y cada vez que se acerca más la elección es un debate que se plantea cada vez más. O en las mismas fábricas. Y creo que todo el mundo tiene un poco claro que ninguno de los dos es salida y que nos están invitando a votar el mal menor. Pero el mal menor quizás tiene que ver con la gradualidad, ¿no? Del ajuste que nos van a meter. No tiene que ver con que de fondo haya soluciones para nosotros en ninguno de los dos candidatos. Entonces, ganadores o perdedores, yo creo que la conclusión es que los que perdemos siempre acá somos nosotros, ¿no? Con estos candidatos o con los candidatos como Bullrich, ¿no? Que no tuvo ningún problema el otro día de las primeras elecciones en ir a integrarse, ¿no? A las listas de Milei, el apoyo de Milei, porque básicamente son lo mismo, porque tienen el mismo proyecto, más allá de que Milei plantea que es algo nuevo y que la casta y todo ese discurso que sigue siendo también muy débil y que es un circo para atraer también el voto de trabajadores y trabajadoras muy desencantados con este gobierno. Básicamente va a gobernar de la misma manera, ¿no? Son bastante rancios. Museo de grandes novedades, decía. Bastante rancios. Exacto. Sí. Los planes antiobreros los van a aplicar cualquiera de los dos, solo que quizás en un ritmo distinto, de manera distinta, pero el plan de déficit cero y de achicamiento del Estado y de seguir pagando la deuda y todo eso está en manos de los dos de la misma manera. Nosotros siempre venimos diciendo que son todos y todas candidatos y candidatas del ajuste, ¿no? Y en ese sentido Milei dijo que iba a ser el ajuste más rápido que el fondo, y Massa es
era el jefe de la Cámara de Diputados cuando se hizo el acuerdo. Vos recién mencionabas algunos detalles del fondo, pero claramente cada 3 meses intervienen en nuestra política, ¿no? Están metidos de lleno y ninguno dijo nada en relación a eso, como vos bien explicabas. Y Isabel, te pregunto, seguimos adelante con la entrevista, y ¿por qué desde el PSTU llaman a votar en blanco, y qué pensás de las posiciones que tomaron las distintas organizaciones del FIT Unidad para este balotaje? Mirá, yo creo que tenemos que explicar muy bien esta posición, ¿no? Porque si hay algo que durante muchos años de esta democracia para los ricos, de democracia para los patrones, nos han metido en la cabeza a todos los trabajadores y al pueblo pobre, es que votar patrones es la única salida. Y cuando decimos votar patrones, quizás no estamos hablando de un patrón como candidato necesariamente, aunque con Macri lo tuvimos, ¿no? Bien clarito, bien expresamente. Sino en votar gente que defiende los intereses de esos patrones. Y es muy difícil discutir con eso, ¿no? Y no caer en la cosa de, bueno, votamos a uno para repeler al otro, y explicar que de fondo, lo que decíamos recién, ¿no? Son agentes de la embajada yanqui y del Fondo Monetario Internacional y de las multinacionales, y que todo lo que hacen lo hacen en función de favorecer a esa clase social, nunca a los trabajadores. Y cuando tiran una medida que muchas veces conseguimos con años de lucha y de organización, que parece a favor de los trabajadores, también lo están haciendo para embaucarnos de alguna manera, para engañarnos, para seguir sosteniendo esa ideología que es tan difícil de combatir, que tiene que ver con que los patrones y los trabajadores somos amigos. Y no somos amigos, porque necesitamos cosas distintas, ¿no? Y si uno gana, el otro pierde, y eso siempre es así. Entonces, nosotros no creemos que uno de los dos sirva para combatir ni votar a Milei, que hoy en la juventud y en muchos sectores está muy extendido, ¿no? El voto a Milei, y se está pensando mucho en amplios sectores en votar a Milei para sacar a los que ya gobiernan, que con justa razón, obviamente, los trabajadores del pueblo repudian, ¿no? Lo que sucedió en este último gobierno y lo que viene pasando. Ni votar a Massa para combatir una ultraderecha de Milei, que en verdad, o el fascismo, ¿no? Que supuestamente expresa Milei. Nosotros no creemos que por las elecciones se pueda combatir el fascismo. El fascismo es algo que tendríamos un programa aparte, ¿no? Para explicar sobre eso. Pero el fascismo es algo mucho más complicado, de intentar derrotar físicamente a la clase trabajadora para que no se levante nunca más. Y eso no es lo que expresa Milei en este momento. Sí es antiderecha, sí es una expresión de la derecha, pero el fascismo se lo derrota organizándonos en las calles, de manera unificada. Bueno, toda esa discusión que se está planteando, ¿no? La del mal menor, que le hacemos el juego a la derecha, depende de donde nos ubiquemos y todo, es una discusión falsa. No es la discusión que los trabajadores tenemos que dar. Nosotros lo que decimos es que no votar por ninguno de los dos lo que hace es fortalecernos de conjunto para seguir avanzando en las peleas que tenemos que dar. Es no crear falsas ilusiones en que alguno de los dos tiene algo que ofrecerle a la clase trabajadora y el pueblo, porque ya lo han demostrado. Uno, porque promete algo que ya se vino haciendo en la década de los 90 con Menem, con Cavallo, que tiene que ver con las privatizaciones, con dejar a cientos y miles de trabajadores en la calle, privatizar todo, reventar todo lo que teníamos como organización y derrotarnos. Y el otro viene haciendo desde el Estado y desde el gobierno, más allá de que ahora dice que va a ejercer un gobierno distinto al de los Fernández, de Cristina y Alberto y todo, nos quiere convencer de que un gobierno de unidad nacional con un tipo como Gerardo Morales, ¿no? que fue justamente quien estuvo al frente de reventar la lucha de los compañeros en Jujuy y todo, va a ser una alternativa, o gobernar con la UIA, con los patrones o con los sindicalistas vendidos, que en vez de defender los intereses de los trabajadores se ponen del lado de la vereda del gobierno, y no nos defienden en nada, absolutamente, dejan que el pueblo siga padeciendo las cosas que padecen. Entonces, ese gobierno de unidad nacional tampoco va a ser salida para nosotros. Por eso llamamos a votar en blanco, o a no ir a votar, o a expresar de alguna manera también en las urnas nuestro descontento, un voto programático, bueno, alguna alternativa, ¿no?, que se plantee en ese sentido, sin depositar ninguna confianza en que las elecciones sean una salida para nada. Digo, nos han convencido que cada 4 años ponemos el sobre
y eso es lo único que tenemos que hacer como ciudadanos. No, nosotros tenemos muchas más tareas, ¿no? En todo ese tiempo desarrollamos luchas, salimos a la calle, peleamos todos los días codo a codo con nuestros compañeros y nos organizamos para defendernos también de los ataques de estos sectores que vienen por todo, vienen por más. ¿Crees que la posición del FITU es un retroceso en relación a no tener una posición clara sobre esta segunda vuelta? Sí, yo creo que como FITU, bueno, en principio el FITU hoy como de conjunto no tiene una posición unificada y clara, como decís vos, en relación a estas elecciones. Hay algunos partidos del FITU que han ido más allá, ¿no? Como Izquierda Socialista, y que plantea directamente el voto a Massa para enfrentar esta derecha que representa Milei. Nosotros hemos sido parte de las listas del FITU con candidatos de manera independiente porque consideramos que fue la única alternativa de independencia de clase, con un programa que ayudaba, ¿no?, a discutir con los compañeros y las compañeras cómo mejor organizarnos en las calles y en cada lugar de trabajo para enfrentar los planes de ajuste, de saqueo, etcétera, etcétera. Creemos que es malo no tener una posición firme y clara en relación a esto de decir, bueno, no votamos por Milei, estamos de acuerdo, pero el resto, cada uno libremente, y eso obviamente que si uno pone las tintas y carga las tintas en uno de los candidatos, seguramente está favoreciendo al otro. Y eso lo que hace, como decía antes, es crear falsas expectativas, primero en la legalidad del voto, ¿no?, y que sirva para algo. Nosotros nos presentamos a elecciones, los revolucionarios nos presentamos a elecciones porque queremos que en ese momento se amplifique nuestra voz y llegar a todo el mundo con un programa que realmente sea construido por la clase trabajadora y para la clase trabajadora, para su independencia política de los patrones. No tenemos ninguna expectativa de que esto cambie absolutamente nada, nunca a favor nuestro, por lo menos. Y además porque justamente estamos diciendo que uno de los dos candidatos es mejor para enfrentar al otro y que alguno de los dos puede llegar a tener algo positivo en su programa, cuando lo que estamos planteando es que lo único positivo que podemos sacar de acá es que se vienen por más ajuste, por más represión también, y que nosotros tenemos que enfrentarlo de una manera distinta. Es un retroceso, claro, como decía Guillermo, en relación a que no discute fraternalmente, ¿no?, con los compañeros y las compañeras que hoy están planteándose votar o por el mal menor o por Milei para cambiar, y que nosotros tenemos que ir a esos compañeros y compañeras y convencerlos de que la fuerza de cambio solamente está en sus manos y en la organización por abajo de lo que podamos hacer. Isabel, muy clara, te saco un poco del tema electoral, aprovechando que sos coordinadora nacional de Lucha Mujer. Nos gustaría preguntarte, ya te aprovechamos y te tenemos acá, sobre los dichos de la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, la negacionista Victoria Villarruel, sobre el tema del aborto. Si te parece, tenemos por ahí el audio, escuchamos el audio y después nos das tu opinión, ¿sí? ¿Hay alguna idea de derogar la ley de interrupción voluntaria del aborto? Nosotros somos los dos pro vida, así que para nosotros tiene que haber una discusión respecto de esto. Hoy encontrás mujeres que están abortando chicos a término. Me parece que no corresponde. ¿Eso lo tenés de dónde te documentás con estos datos? Solamente con alegar que tenés problemas de tipo psicológico, la madre puede obtener la autorización para el aborto. Bueno, una nueva barbaridad de una negacionista, ¿no? Impresentable escucharla. Impresentable, realmente es repudiable, es impresentable, es todo eso, ¿no?, que pensamos de la candidata a vicepresidenta de Milei, pero no es algo que llama mucho la atención, ¿no? Digo, más allá de las barbaridades sin sustento científico que estamos acostumbrados a escuchar también del sector de Milei, yo creo que Villarruel, sí, claro, bueno, responde a intereses que tienen que ver con una discusión, un debate que dimos las mujeres y las diversidades hace bastante tiempo, que tiene que ver con la necesidad de la aplicación de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Algo que ya se venía haciendo en Argentina y que se cobraba la vida de miles de mujeres pobres y trabajadoras, porque realmente
las que moríamos en el intento, o que quedábamos con graves secuelas, o que dejábamos nuestras familias por realizarnos abortos clandestinos en condiciones terribles, éramos las mujeres trabajadoras y pobres. No las mujeres ricas, no las mujeres de la burguesía, que también lo hacían, pero en otras condiciones. Entonces, la necesidad de discutir esto y la lucha que dimos durante muchísimos años, quienes venimos peleando, los militantes de izquierda, desde el encuentro de mujeres, etcétera, etcétera, fue una lucha tremenda y muchas veces en soledad, hasta que logramos que el pueblo de conjunto, empalmando, ¿no?, con unas luchas que fueron tremendas en 2017 y todo, instaláramos la discusión y logramos la legalización. Falta un montón, ¿no?, para aplicarlo en todos lados y todo. Pero esto tiene que ver con una cuestión de salud pública, tiene que ver con un derecho que es el derecho a la vida. Nosotros defendemos la vida de las mujeres trabajadoras. Israel no defiende ninguna vida, ni una ni dos. Nosotras, las que nos plantamos en relación a esto, somos las que defendemos la vida de las mujeres que se mueren en condiciones terribles. Y sigue pasando, no es que no sigue pasando en el interior, en donde no se aplica la ley y todo. Pero no es algo abstraído del discurso de Milei y su gente, porque si, también digo, Villarroel defiende la dictadura, ya ni siquiera negacionista, ¿no? Digo, avala la represión del Estado contra el pueblo trabajador directamente. Bueno, también tenemos una diputada como Lilia Lemoyne que plantea que los hombres tienen que tener el derecho de negarse a ejercer la paternidad como si las mujeres solas se embarazaran, y cuando de hecho es algo que sucede, es legalizar algo que sucede, porque muchos varones son impunes ante las responsabilidades que tendrían que ejercer como padres. Bueno, pero todo esto tiene que ver con un discurso machista, misógino, que no es propio de Milei y compañía, sino que nuestra sociedad está cruzada por el machismo, el mundo está cruzado por el machismo, y es una ideología terrible y nefasta que va contra nosotras, contra las mujeres, contra las diversidades, pero también contra los compañeros varones, porque es algo que el capitalismo usa para dividirnos y para pensar que somos distintos o inferiores, que tenemos menos derechos, y dividir las luchas que realmente tenemos que dar, que son las luchas de fondo contra la explotación capitalista, contra que podamos las mujeres ser parte de las luchas o de los gremios o de los sindicatos y estar codo a codo peleando con nuestros compañeros varones. Hemos logrado un avance en ese sentido. En muchos lugares los compañeros varones han tomado las reivindicaciones femeninas en sus manos como parte de un programa cuando se legalizó el aborto, pero también en otras circunstancias. Lo único que necesitan es seguir enfrentándonos entre trabajadores, en la clase trabajadora, y dividirnos para que no podamos combatirlos y derrotarlos. Pero es algo que también, digo, más allá de un discurso más bonito o más pro mujeres, este gobierno también ha hecho bastante poco más allá de la legalización del aborto, el cupo laboral travesti trans, porque son leyes que son papel mojado si no se aplica también un presupuesto acorde a que eso pueda llevarse adelante. Entonces, de una u otra manera, las mujeres seguimos, ¿no?, en ese lugar de opresión y también de explotación, porque la brecha salarial entre hombres y mujeres se sigue ampliando, y todo eso no hay debate, ¿no?, al respecto de esa cuestión. Se necesita presupuesto, y para eso se necesita dejar de pagar la deuda externa que nos condena a todas estas miserias, ¿no? Entonces, bueno, sí, repudiamos lo de Villarroel, pero es parte también de lo que la sociedad, algún sector de la sociedad sigue pensando, y tenemos que seguir debatiendo con esos sectores para convencernos de que tenemos que estar todos del mismo lado, ¿no?, los trabajadores y las trabajadoras, para poder pelear por salidas de fondo ante nuestra situación, que es urgente y terrible. Y en ese sentido, bueno, muy clara, Isabel, y en ese sentido te pregunto, ¿cuál es la salida para nuestra clase, más allá de esta farsa? Yo creo que lo que nosotros estamos viviendo en Argentina, esta situación de profundización de los intentos de colonialismo, de extracción y robo de nuestros recursos naturales, de mayor explotación, de intentos de seguir aplicando una reforma laboral que es contra los trabajadores, el machismo que veníamos hablando recién y que lo único que hace es dividir a la clase, es algo mundial, ¿no? El problema no es solamente Milei y Massa, sino el sistema que ellos defienden y representan, que es el capitalismo.
Y cuando nosotros podemos acceder a ese debate, la cosa se clarifica, porque en verdad el capitalismo lo único que hace es intentar doblegar y derrotar las luchas de los pueblos que se resisten a estas avanzadas, ¿no? De seguir llevándose todo para seguir empobreciendo a los trabajadores y a las trabajadoras. Tenemos ahí el ejemplo de Palestina, Ucrania, en donde las resistencias que se están dando son monumentales y que nosotros como revolucionarios tenemos la obligación, ¿no? de apoyar a quienes están luchando en esos lugares y de hacer lo posible para que ganen, porque si ganan estas luchas que hoy son el centro de la lucha mundial, nosotros vamos a estar en mejores condiciones para derrotar lo que se viene. Y un poco el contexto está marcado por estas cuestiones, ¿no? Creo que en Argentina nosotros tenemos la obligación de, más allá del voto en blanco y de salir a decirle a los compañeros, a las compañeras que no son salida ninguno de los dos candidatos, de el día 1 luego de las elecciones seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es intentar organizarnos en cada lugar de trabajo con nuestros compañeros y nuestras compañeras para derrotar estos planes de ajuste y de represión. Y de represión cada vez más continua, porque estos planes no pasan sin represión, porque la clase y los trabajadores se resisten, como hicimos en 2017 contra la reforma previsional y laboral de Macri, y por lo cual muchos de nosotros estuvimos presos, perseguidos, como Daniel Ruiz, como Sebastián Romero, como César Aracaki, que hoy la justicia que trabaja para estos gobiernos volvió a decir que son culpables y a reafirmar sus condenas. Tenemos que pelear para que no haya ninguna criminalización de la protesta social, ningún preso por luchar, porque el lugar de los luchadores y de los trabajadores es en la calle, organizando la pelea que se viene. Y tenemos que ser mejores para cuando se vengan estas peleas, mejores que los que fuimos en 2017, no solamente salir a luchar, sino organizarnos en cada lugar de trabajo para defendernos de los ataques y de la represión del gobierno que venga, y también discutir con los compañeros que la única salida que tenemos los trabajadores en nuestras manos, y que la fuerza que tenemos solamente viene de discutir una salida y un programa para y los trabajadores. Que parta de dejar de pagar la deuda externa que nos ata y que es fraudulenta, que es impagable y que hace que sigamos sometidos al Fondo Monetario Internacional y sometidos a una vida de miseria. A pesar de seguir trabajando, somos miserables en lo que tenemos y no podemos cubrir nuestras necesidades básicas ni siquiera. Entonces la única salida que tenemos nosotros está en nuestras manos, que es que los que tenemos que gobernar somos los que vivimos estas penurias y los que sabemos lo que significa, y los que ponemos a mover el mundo somos nosotros, los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres, y que podemos tener un programa que sea para nosotros y nosotras. Y para eso tenemos que gobernar nosotros. ¿Quiénes somos mejores que para eso que los que ponemos a marchar en las escuelas, que los que que activamos las máquinas en una fábrica, o que sabemos el plan educativo que necesitamos los trabajadores y las trabajadoras? Eso es lo que tenemos que hacer. Y en el camino de ese gobierno poder empezar a solucionar las necesidades urgentes del pueblo trabajador con un programa de emergencia elaborado por nosotros y nosotras. Sabemos que es algo difícil, y para eso nosotros tenemos que hacerlo en todo el mundo, ¿no? Por eso nosotros desde el PCTU construimos nuestro partido y construimos un partido internacional, que es la Liga Internacional de los Trabajadores, para ponernos al servicio de esa pelea, porque si no derrotamos al capitalismo y construimos un sistema totalmente opuesto, donde los trabajadores tengamos el poder, que es el socialismo para nosotros, no hay salida para nosotros. La leyenda de socialismo o barbarie ya la estamos viviendo, y es muy necesario que nosotros discutamos entre los compañeros y las compañeras que esa barbarie va a seguir empeorando, y que si no tomamos en nuestras manos este programa y esta salida, no hay manera de sobrevivir, no hay un mundo posible para nosotros, porque lo destruyen y no nos dejan nada para nuestros hijos y para quienes vienen detrás de nosotros, ni para nosotros mismos que estamos viviendo hoy. Entonces es muy necesario construir esa salida y esa alternativa política para los trabajadores. Isabel, la verdad, muy, muy, muy interesante escucharte, pero bueno, se nos está acabando el tiempo y lamentablemente te tenemos que ir despidiendo, pero antes te damos la oportunidad, compañera, de que cierres vos la entrevista como quieras. Nada, gracias, agradecer por el espacio, como decía antes, y poder llevar estas ideas a cada fábrica, a cada universidad, a cada escuela, a cada lugar, para poder debatir francamente, ¿no?, entre revolucionarios y con los compañeros que en un par de días van a votar,
y que se van a enfrentar también con la disyuntiva de votar ese mal menor. No queremos un mal menor, queremos algo mejor para los trabajadores y el pueblo. Muchas gracias por haber estado en Opinión Socialista en Radio, compartiendo con toda nuestra audiencia tus testimonios de lucha. Isabel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos pronto, nos vemos en la lucha. Nos vemos en las calles, gracias. Escuchaste en Opinión Socialista en Radio a Isabel Morales, dirigente nacional del PCTU y coordinadora nacional de lucha mujer. Ahora, siendo las 21:58 de la noche, hacemos una tanda y luego seguimos con más Opinión Socialista en Radio por la AM 740 Radio Rebelde. Mientras uno de los mayores lobistas en contra de la ley de humedales es ahora superministro, nuestros humedales están más indefensos que nunca. El gobierno anunció a través del COFEMA un nuevo proyecto que elimina al menos 25 artículos clave. De este modo, saldría una ley que limita la protección a estos ecosistemas, a la vez que busca engañar a la población con un proyecto que lejos se encuentra del presentado y consensuado por el pueblo, las organizaciones y la ciencia digna. Después de más de 10 años de lucha, debate, acciones y reclamos masivos, el gobierno sigue tratando de desproteger nuestros ecosistemas. Desprotegerlos para, en definitiva, seguir explotándolos, quemándolos, arrasándolos y devastándolos. Desprotegerlos ante los intereses de la megaminería, del agronegocio y de los emprendimientos inmobiliarios. Exigimos que se escuche al pueblo, no a las corporaciones, y que salga lo antes posible la verdadera ley de humedales. Bien, estamos de vuelta en Opinión Socialista en Radio en este miércoles 15 de noviembre y ya estamos conectados, ya nos está esperando, de la amabilidad de esperarnos, Juan Pablo Casielo, que es el delegado seccional de ANSAFE Rosario, con quien venimos compartiendo varias luchas a lo largo de los años y a quien hoy ha tenido la amabilidad de estar para charlar con nosotros un tema en particular. Juan Pablo, ¿cómo estás? Guillermo te saluda. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Bien, acá te damos la bienvenida con mi compañero Gastón Covino nuevamente. Bueno, hoy te pedíamos si te acercaras para charlar un tema en particular, porque ANSAFE Rosario ha sufrido un ataque, uno más de los tantos que viene sufriendo ANSAFE Rosario, pero en particular por un cuadernillo que sacó ANSAFE Rosario sobre la cuestión palestina, sobre el genocidio palestino que se está viviendo en este momento. ¿Serías tan amable de comentarle a la audiencia en qué consiste este cuadernillo y qué ha venido pasando con él? Sí, mira, nosotros desde que empezaron los bombardeos del Estado de Israel sobre la franja de Gaza, que buscamos de alguna manera solidarizarnos con el pueblo palestino y tratar de gritar con lo que nos dieran nuestras fuerzas de que se parara esto, que entendemos que es un genocidio donde fundamentalmente lo que está pasando es la muerte diaria de un número inmenso de palestinos en general y de niños y niñas en particular, ¿no? Entonces, desde el vamos nos solidarizamos con esa causa, sacamos primero una declaración, después fuimos parte de una marcha que se hizo acá en Rosario, como hubo en distintos lugares del país y del mundo, planteando el alto del fuego al Estado de Israel y la solidaridad con el pueblo palestino. Y bueno, y después la apuesta fue pensar en un material que llegara a las escuelas, que tratara de poner sobre la mesa alguna información que no es la que circula. Hay lo que nosotros decimos un cerco mediático alrededor de lo que está pasando en realidad. Hay un lobby, de lo que podemos decir un lobby sionista, que defiende a rajatabla las posiciones de Israel y oculta lo que está en verdad pasando. Y bueno, entonces con este cuadernillo donde hay un aporte de una historiadora que es Josefina Martínez y algunas propuestas pedagógicas que en realidad le tomamos prestada a los compañeros y compañeras de ADEMIS, el gremio de Capital. Bueno, hicimos un material, presentábamos un poquito la situación actual, que llegara a las escuelas con la apuesta de generar debate, de que hubiera más elementos
y que los compañeros y las compañeras que pudieran tomarlo lo usaran para trabajarlo en clase, ¿no? Esa era un poquito la idea, insisto, como parte de la campaña más general, con esta apuesta de, bueno, que en la escuela se traten los temas de esta realidad tan dura que se está viviendo en el mundo, en particular en Palestina, que sea tema de debate y de formación en las escuelas, y que, bueno, fuera también nuestro aporte para solidarizarnos con el pueblo palestino. Así que, bueno, sacamos este material, en realidad lo subimos a la página web, mandamos el vínculo por WhatsApp, lo llevamos impreso a algunas reuniones zonales de delegados que estuvimos haciendo, y bueno, pasó lo que ya nos había pasado hace 2 o 3 años en una situación similar. Primero lo que sale es una nota del portal Infobae, que es un portal sin duda con mucha llegada en todo el país, diciendo barbaridades, acusándonos de antisemitas, de complicidades con el terrorismo, bueno, una cantidad de cosas realmente insólitas, y después, canallesca, bueno, digamos, más que una DAIA, nota es una cosa canallesca de un ataque directo, ¿no? Sí, después salió la DAIA con la misma línea, atacándonos, y después, bueno, la verdad que a mí personalmente me hicieron notas de algunos medios que no fueron notas amables como esta que estamos haciendo ahora, sino con mucha virulencia, porque lamentablemente lo que pasa es que la cancha está muy inclinada y el lobby sionista acá en la Argentina es particularmente fuerte, y el sentido común, lamentablemente, han impuesto un sentido común que tienen los medios de comunicación, pero yo creo que lamentablemente tiene buena parte de la población, que ubica al Estado de Israel como víctima en esta situación, ¿no? Me parece que pasa eso, así que bueno, la idea es bueno, tratar de ordenar un poquito la información y que pase otra cosa, o sea, digo, cosas tan burdas como acusarnos de antisemitas, o sea, uno cuestiona al Estado de Israel, cosa que hacen, y lo venimos diciendo en los medios, miles de judíos en todo el mundo que dicen no nuestro nombre, que participan en movilizaciones importantes, que dicen no tenemos nada que ver con esa masacre, con esa matanza, con ese genocidio que está en marcha en Palestina de la mano del Estado de Israel. Nosotros decimos eso, que te insisto, dicen miles de judíos en todo el mundo, y la acusación burda, casi infantil, canallesca, de que somos antisemitas. La verdad que nada que ver. Yo me acordaba cuando en la época de la dictadura había en Europa y en otros países campañas que denunciaban lo que eran los ataques, el genocidio que estaba llevando acá la dictadura en Argentina, y bueno, y la usina es una campaña anti-argentina. No tiene nada de anti-argentino, no es una campaña contra el pueblo argentino, todo lo contrario, lo que hace es cuestionar a un gobierno y un Estado que está teniendo una acción brutal. Bueno, eso es lo que planteamos. Una corriente política, ¿no? Una corriente política que se apropia de estas banderas para precisamente lanzar una política genocida contra todo un pueblo, ¿no? Así es el sionismo, ¿no? Que es una corriente, digamos, que viene del siglo XIX, que es una parte de la historia del judaísmo y que lamentablemente tiene posiciones que no compartimos, que insisto, que no comparten buena parte del pueblo judío de todo el mundo, ¿no? Esta idea de que hay que avanzar con la limpieza étnica, que hay que terminar de echar a todos los palestinos del territorio y bueno, y apropiarse de lo que era justamente el territorio de la Palestina, y que sea exclusivamente para los judíos del Estado de Israel. Bueno, la verdad que es una política siniestra, que recuerda las políticas de la apartheid en Sudáfrica. Bueno, política que la sociedad más elemental democrática ha cuestionado siempre, ¿no? Y nosotros también poníamos sobre la mesa declaraciones del vocero de la UNICEF, el vocero de la UNICEF en Estados Unidos, no estamos hablando de los bolcheviques en Rusia, el vocero de la UNICEF en Estados Unidos diciendo hoy Palestina es un cementerio de niños, ¿sí? O el representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas renunciando a su cargo, diciendo la verdad que me da vergüenza la situación, no puede ser que las Naciones Unidas sean impotentes para detener este genocidio que está en marcha y terminen apoyando el Estado de Israel. Bueno, insisto, yo para tomar voces que no tienen nada que ver con la izquierda, que no tienen nada que ver con la SAFE, que no tienen nada que ver con posiciones antisemitas, sino todo lo contrario,
y que tratan de poner sobre la mesa una realidad brutal, tremenda, que no podemos dejar de denunciar, ¿no? Esta idea, hablamos de más de 5.000 niños asesinados. El dato que daban algunos organismos de derechos humanos es que todos los días, entre heridos y asesinados, el número de niños víctimas de esta guerra es de más de 400 por día. O sea, si no tomamos nota de esta brutalidad y no logramos que se levanten voces en todo el mundo que lo frenen, es realmente que la verdad que la conciencia mínima de la población está realmente en un estado deplorable, ¿no? Y realmente no hay duda de que un genocidio que sin duda Israel te puede dar el lujo de llevarlo adelante, digo también porque tiene el acuerdo y el apoyo sin duda de los Estados Unidos, con todo lo que significa, de los países europeos que se presentan como el lugar donde está la historia de la humanidad de los derechos humanos y no hacen más que avalar este genocidio. Y lamentablemente también hay que decirlo del mundo árabe, ¿no? La mayoría de los gobiernos de los países árabes que otras veces han puesto algún límite a Israel, en este caso están mirando para otro lado mientras siguen masacrando al pueblo palestino. Recién vos hablabas, vos hablabas de lobby sionista y yo recordaba a nada más ni nada menos que Roger Waters, un artista de talla internacional a quien le impidieron directamente alojarse en el país y alojarse en Uruguay. La verdad que es una cosa ridícula, la verdad que es una cosa ridícula, brutal y que tiene rasgo fascistoide. O sea, vos pensás distinto. Yo creo que es obvio que el planteo que hace Roger Waters, lo que yo trato de desarrollar, es obvio que es un planteo democrático mínimo, ¿no? Y realmente contradecirlo parece realmente una barbaridad de gente muy jodida o muy mal informada. Pero no solo que te rechazan este pensamiento, te condenan por este pensamiento. No podés alojarte en un hotel, se habla que van a levantar festivales, o sea, realmente es de una intolerancia con elementos fascistoides realmente. Me parece que es un tema para tomar nota y bueno, para seguir mando con firmeza el tema y desarrollando debates. No puede pasar, y eso es lo más grave, lo que está pasando en Palestina, y no puede ser que los que nos animamos a expresar una posición distinta recibamos los ataques que recibimos. Está claro. Recién ahí, bueno, vos decías en qué consistía, te preguntábamos y respondías en qué consistía el cuadernillo que sacaron desde ANSAFE, pero también nos gustaría que le cuentes a la audiencia algo. Fuiste diciendo por qué motivos fueron los que les llevaron a ustedes como sindicato a sacar este material, explicarle un poco más a nuestra audiencia. Si bien, insisto, algo fuiste contando, ¿no? Nosotros somos un sindicato izquierda, podemos decir, clasista, con una mirada que trata de ser una mirada que supere lo corporativo, que nos preocupan un conjunto de temas que van más allá de las tareas primeras, si se quiere, más básicas del sindicato, que es la defensa de las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, como sindicato nosotros nos proponemos, por ejemplo, y que lo hacen otros sindicatos docentes, una defensa de la escuela pública como un derecho de la sociedad, de las mayorías populares, etcétera, y ahí vamos un poquito más allá de nuestros derechos corporativos. Y un sindicato que puede tener una mirada sobre una cantidad de cuestiones y que apuesta a combatir en lo que podamos, en la medida de nuestras fuerzas, sin perder de vista nuestras tareas inmediatas, pero plantear algunas reflexiones sobre algunas cuestiones que no son las inmediatas, pero que creemos nosotros son tan importantes, ¿no? A mí la verdad que, y eso lo siento en lo personal, me gusta esa frase de que nada de lo humano me es ajeno, ¿no? Y bueno, lo que está pasando ahí, y ahí vuelvo al sindicato docente, nosotros que trabajamos con la infancia, que nos preocupa la educación, los derechos de los niños, mirar para otro lado cuando todos los días están matando 200, 300 niños inocentes, dejar correr eso como que no me importa, como que queda lejos, bueno, no es la manera de pensar nuestra. Es que estamos convencidos y comprometidos, por lo menos de la comisión directiva, y la verdad también hay que decirlo, es lo que nos cuesta llevar también al conjunto de la docencia, digo, no es que el conjunto de la docencia de ANSAFE piensa como nosotros, no, también en eso que quiero ser absolutamente
claro y sincero, es una disputa, ¿no? Nosotros llevamos los materiales, los compañeros reciben. Yo también decía en los medios, es un material que ha tenido hoy, me parece a mí, más repercusión en los medios de comunicación por el ataque de la DAIA y de los grupos sionistas que en las escuelas, ¿no? Digo también para poner todas las contradicciones, las dificultades. Sabemos que algunas compañeras y compañeros puntuales lo han trabajado y le han servido, y me parece que son poquitos. Sí, yo te quería traer también, porque en esto que vos mencionabas a la DAIA, lo comentábamos también, ¿no? Hoy hay una serie de comunicaciones por redes sociales, por X, lo que era Twitter antes, denunciando al Partido Obrero Nazi de Argentina, Néstor Pitrola, Gabriel Solano, Vanina Biasi, digo, en esta modalidad, no solo vos mencionabas fascistoide, bueno, el vicepresidente segundo de la DAIA denunciando el Partido Obrero Nazi de Argentina, ni más ni menos. Digo, me parece una barbaridad enorme el día que además las tropas de Israel volaron el Parlamento palestino, o sea, entraron y volaron el Parlamento palestino porque lo volaron, bueno, y atacaron hospitales, y digo, pasa eso, y el vicepresidente segundo de la DAIA, bueno, encabeza semejante reacción, ¿no? Sí, yo creo que las dos cosas van de la mano, o sea, tienen que tapar las barbaridades tremendas que están haciendo en la Franja de Gaza, y lo hacen atacando de la manera más insólita a cualquiera que se anima a cuestionarlos, ¿no? Igual yo también, por lo menos para que lo pensemos, ¿no? Yo insisto, está clarísimo la posición de la DAIA, siniestra, ¿no? Un grupo sionista que está dispuesto a todo para justificar lo injustificable, ¿no? Y yo pienso en los apoyos que tiene la DAIA en el poder, ¿no? Uno puede decir, bueno, la DAIA representa sectores que saben moverse, que tienen peso en los gremios, que tienen poder económico. La comunidad judía en la Argentina está bastante controlada por la DAIA y es muy numerosa. Yo creo que eso es un dato. Pero me parece que el dato más grave, yo digo para que sigamos pensando, es que el sentido común de la población está con ellos, ¿no? Me parece que eso es el problema más de fondo que tenemos. Cuando los dos candidatos a presidentes, Massa y Milei, se pelean para ver quién es más pro-sionista, me parece que están expresando una desesperación por ganar cada voto, sabiendo que el sionismo en Argentina garpa. Eso parece que es el tema más de fondo que nosotros tenemos que abordar. Aún, digo, la Cancillería, Cafiero, sacaron un texto en donde por lo menos pedía un alto de fuego mínimamente principista, por decirlo de alguna manera. Y Massa salió a cuestionarlo y salió a abrazarse con toda la DAIA y a hablar todos los días de los rehenes y a no decir una palabra de los niños que asesinan todos los días. Bueno, digo, para pensar el problema más de fondo, ¿no? Encima, perdóname Juan Pablo, diciendo que no estaba para nada de acuerdo con lo que había sacado el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Claro. Sí, no, por eso, o sea, es un desmarcarse del menor gesto que se aparte un poquitito del lobby sionista, parece que es un pecado. Y yo insisto, para mí, en esa movida, por lo menos lo tiro para la reflexión y para el debate, no es solamente por el peso que puede tener el lobby sionista, sino más que nada porque en todo caso ese lobby tiene una penetración en la población demasiado poderosa. Pero vos no creés también, Juan Pablo, que todo esto parte también por una, digamos, una conciencia que van armando también a partir de los medios de comunicación? O sea, vos recién decías que bueno, lo que ustedes publicaban no pegaba mucho en los docentes, todo. ¿No crees que hay, por ejemplo, alguien que habla, se opone a los ataques del Estado israelí, enseguida recibe una catarata de insultos y de todos estos epítetos como el que recibieron los compañeros del PO a través de los medios? ¿No crees que es algo
también que van metiendo en la cabeza. Y déjame decir, por otro lado, que como nosotros como organización nos solidarizamos con los compañeros del Partido Obrero y las compañeras y repudiamos, no todos estos dichos que están que expresó la Daya de estos motes. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿no crees que los medios también influyen sobre el pensamiento de la gente? No, yo no tengo ninguna duda de eso. Yo lo que pongo sobre la mesa es la eficacia que ha tenido eso. Eso lo quiero plantear. O sea, yo creo que desde hace años hay una campaña brutal, ¿no? Que hace que cada acción genocida del Estado sionista de Israel tenga la debida justificación y han ganado el sentido común de la gente. No porque la gente nació sionista o porque son toda una manga de fascistoides que nacieron así. No, digo que hay esta propaganda que vos decís, este impacto de los medios, que yo estoy convencido que funciona, hoy por lo menos en la Argentina viene ganando la partida. Eso es lo que quiero poner sobre la mesa, que me parece que era la preocupación general que tenemos que tener nosotros. Y es, ¿cómo hacemos? Nos tenemos que defender de los ataques de los sionistas, de esta barbaridad que nos dicen y que yo, pero me parece que el desafío es, ¿cómo hacemos para ganar a sectores cada vez más amplios de eso, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, ¿qué iniciativas hacemos? ¿Por qué lado entramos? ¿Cómo hacemos para sensibilizar a una base docente que no está sensibilizada en las profesiones? En todo caso hay un activo que lo puede tomar y está bueno, pero me parece que tenemos el desafío de ampliar eso, ¿no? Entonces pensaba, bueno, hay la literatura palestina, una literatura potente, bueno, entramos un poquito por ahí. Y acá estamos viendo de proyectar una película de un director de cine rosarino que hizo una película donde denuncia la situación en Palestina. Estamos viendo si la proyectamos la semana que viene. No sé, buscar mecanismos para ampliar un poquito, para llegar a sectores, en primer lugar para nosotros, de la base docente y qué sé yo, que sensibilicen y que se corran un poquito de esa ametralladora que reciben todos los días de mentiras por los medios. Juan, bueno, la verdad que siempre es muy interesante charlar con vos y más con todos estos debates que cruzan y por supuesto nuestros micrófonos están abiertos siempre para el Zafé Rosario y más ante los brutales ataques del sionismo y del imperialismo, ¿no? Pero te quería sacar un poco del mundo general y traer un poco a la aldea. Estamos en una radio de Capital Federal, pero quería charlar un poquito también cuestiones que tienen que ver con es federal la radio. Y bueno, cambia el gobierno en la provincia de Santa Fe. Maximiliano Puyaro, nuevo gobernador, nueva administración, frente de frentes. ¿Qué perspectivas ves para los docentes, las docentes, la clase trabajadora, la educación en la provincia de Santa Fe en los días por venir? Mira, la verdad es que hay mucha expectativa. No podemos negar que tenemos un gobierno provincial definido ya hace unos meses, que es el gobierno, como bien decías, de Puyaro, este frente de frentes, que juntó a la derecha y al progresismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde está el peor radicalismo, que es en la calificación. Por ser elegante, bueno, está bien. Pero, viste, es el grupo hegemónico y el gobernador es del radicalismo y, bueno, y tiene el mismo frente al socialismo en Santa Fe, que fue oficialismo durante mucho tiempo, y al PRO. Y ganó, como sabemos, con una diferencia muy holgada, ¿no? Hace mucho tiempo que no pasaba eso, ganó con casi el 60% de los votos, tiene mayoría en las dos cámaras, o sea, tiene un escenario para gobernar institucional, por lo menos, bastante holgado. Y uno no puede desconocer que eso es fruto de los votos que consiguió, ¿no? Y que sin duda en eso hay mucho del desastre que fue el peronismo, el enojo con el gobierno de Perotti, me parece que fue fue la tónica que permitió que Puyaro sacara esa cantidad de votos impresionante que sacó. Pero bueno, me parece que un dato indiscutible que va a marcar sin duda el gobierno de Puyaro y todos es la definición del domingo, ¿no? Que se define a nivel nacional, me parece que también va a marcar la deriva del gobierno provincial en este caso, más allá de su identidad propia, que sin duda la tiene, pero que
que no va a ser la misma la dinámica provincial si gana Milei, si gana Massa, eso es un dato, digamos, y después ver, ¿no? Parece que hay una crisis muy grande, hay que ver cómo se define la situación económica a nivel nacional. Hay un gobierno provincial electo con todo este apoyo que sin duda da algunas señales preocupantes, ¿no? En relación a, o sea, aparece muy fuerte el discurso contra los derechos de los docentes, de garantizar sí o sí los 180, 190 días de paro, digamos. Esa lógica que baja a nivel nacional está fuerte también a nivel provincial de confrontar 190 días de clase. Absolutamente. Y después, bueno, son sectores en principio, a diferencia de los sectores del PRO que están ahí, también hay que decirlo, el ministro de Educación es Golti, ha sido decano de la Facultad de Humanidades, son radicales de la franja, vienen de la universidad pública, eso es un dato, y la verdad que lo que son especialistas en rosca universitaria, eso no tiene nada que ver con dirigir un ministerio de educación. Habrá que ver qué pasa. Perdón que te corte, un ministerio de educación que tuvo que hacer frente, que claramente no hizo frente, a una situación como la de Rosario, donde más de 50 escuelas cerraron durante el año por las balaceras y las amenazas, ¿no? En ese panorama por eso estamos. Ahí está todo muy cruzado, ¿viste? Nosotros tuvimos un primer cuatrimestre que fue muy brutal con el tema de las balaceras. La situación en este segundo cuatrimestre venía un poco más calma, y en estos días la situación se ha disparado de nuevo. Vieron, asesinaron a un policía cuando fueron a tratar de sacar a un preso que estaba en el hospital. Eso fue ayer. Hubo 6 muertos en un solo día. Mañana tenemos un abrazo en una escuela acá en Granero de Baigorria, porque de nuevo aparecen amenazas de que va a haber balaceras. O sea, hay una situación que parecía que un poquito había mejorado y se está enrareciendo de nuevo. La verdad, es muy difícil. Los dos gobiernos hablan de que se vaya y que entra, de que están haciendo una transición ordenada, pero esa transición ordenada es un secreto guardado bajo 7 llaves, ¿no? Decimos, bueno, ¿qué están discutiendo? Está bien, está buenísimo la transición ordenada. ¿Se puede saber qué están discutiendo? Están elaborando el presupuesto educativo, el presupuesto de la provincia para el año que viene, lo están acordando. ¿Cómo es ese presupuesto? ¿Cuánto va a haber para educación? ¿Cómo piensan el salario para el año que viene? Bueno, todo eso la verdad que es una gran incógnita. Yo insisto, me parece que con la definición del domingo de las elecciones nacionales se va a empezar a aclarar un poquito el terreno. Cuando aparezca el presupuesto de la provincia de Santa Fe se va a aclarar un poco más, y bueno, y en función de eso habrá que verlo. Nosotros como gremio tenemos claro que lo que vamos a tener que hacer el 10 de diciembre, antes, después, en marzo del año que viene, es luchar por defender nuestros derechos. Eso lo tenemos clarito. En las calles contra el ajuste, organizándonos, ¿no? Sí, estamos hoy padeciendo una baja de salario histórica, viene bajando muchísimo alrededor de esta inflación galopante. Bueno, hay una cantidad de cuestiones que nosotros tenemos muy claro que estamos padeciendo, y también donde nos cuesta mucho pensar iniciativas ahora, ya muy cerca de fin de año y en el marco de un cambio de gobierno. Juan Pablo. Así que lo que hay es mucha preocupación, mucha expectativa y mucha atención a lo que se viene y a cómo se empiezan a definir algunas cosas. Hasta ahora está todo bastante abierto. Juan Pablo, toda nuestra solidaridad para vos, los compañeros y las compañeras, para el gremio ante estos dichos de la DAIA. Fue un placer haberte escuchado. Vamos a seguir llamándote, vamos a seguir conversando con vos. Ahora ya estamos en tiempo de corte de bloque. Nos está esperando nuestro próximo invitado, así que te saludamos, te despedimos, Juan Pablo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y a disposición, cuando quieran volvemos a charlar. Gracias. Un abrazo grande, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan Pablo. Chau. Pasó por Opinión Socialista en Radio Juan Pablo Casielo, delegado de la seccional de AMSAFE Rosario. Tanda y luego seguimos con más Opinión Socialista en Radio por la AM 740 Radio Rebelde. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Desde Opinión Socialista nos preguntamos ¿dónde está Tehuel? Y exigimos su aparición con vida ya.
¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. El Estado utiliza todos los días su aparato represivo contra la clase trabajadora y el pueblo empobrecido. Nuestra respuesta la organizamos en las calles. Aquí, con Patricio Seco, comienza la sección contra la represión estatal y la persecución a los que luchan de Opinión Socialista. ...25 minutos faltan para las 11 de la noche de este miércoles 15 de noviembre. Continuamos en Opinión Socialista en Radio, ahora con la columna contra la represión estatal, y para eso le damos la bienvenida al responsable de la misma, nuestro querido compañero Patricio Pato Seco. Buenas noches, Pato, ¿cómo andás? Buenas noches, Gastón, buenas noches, Guille. Pato, ¿cómo andás? Bien, acá. Buenísimo, Patito, entonces que andes bien, compa querido. Acá me dice Dayana que ya está en línea nuestro próximo invitado, así que cuando quieras lo podés presentar y arrancamos con la entrevista, compa, dale. Dale. Hoy estamos con Julio Vicento, integrante del espacio de lucha Nilda Eloy, para charlar primero sobre cómo viene el juicio en la causa armada a Jorge Daniel López, y también, sobre su mirada general sobre la represión estatal y la lucha que llevamos contra la misma. Buenas noches, Julio, un placer tenerte hoy con nosotros. Buenas noches, compa, ¿cómo andás? Saludos para vos y para todos los compas que hacen este programa. Bien, muy bien. Bueno, acá por el programa yo quería que charlemos primero, como decía, sobre el juicio de Jorge. Mariela, su compañera, Mariela Portugués, estuvo en varias oportunidades charlando con nosotros y contándonos cómo venía avanzando, las actividades que se fueron haciendo, la suspensión del juicio, pero para más que nada que nos cuentes vos un poquito cómo se dio todo el asunto previo al juicio. Prepararon ya la participación, ¿no? Y apoyo a Jorge. Y Mariela fue muy engorroso, para ponerle un nombre. Muchas trabas en el tribunal previo al inicio del debate. Con Mariela ya lo habíamos charlado, pero nos gustaría escucharte cómo fue todo ese proceso previo a las audiencias. Sí, desde el espacio nuestro, desde el espacio de lucha Nilda Eloy, desde el colectivo contra el gatillo fácil, Sandra Gómez, referente luchadora antirrepresiva acá de La Plata, estuvimos acompañando a Mariela desde casi el comienzo. En realidad la causa la comienza a acompañar la coordinadora contra la impunidad policial, y recuerdo ahora que una de las primeras veces que vino acá a La Plata, porque la causa instruye en La Plata porque es un hecho de doble robo ocurrido en marzo del año 2021, que se le atribuye a Jorge responsabilidad en el hecho. Y fue un hecho ocurrido en calle 11 y 60, cerca del centro de La Plata. Una causa armada típica de lo que denominamos causas armadas, ¿no? Inventos, patrañas y a veces mamarrachos judiciales hechos específicamente por la fuerza policial, convalidados por el Ministerio Público, por los fiscales y en todo caso por los jueces de garantía, que como en este caso, pese a que la investigación tiene un montón de elementos insustanciables, lo elevaron a juicio. Y recordaba hoy que desde ese primer momento acompañamos a la madre de Jorge y a Mariela, que venían desesperadas acá a los tribunales de La Plata a tener la posibilidad de hablar con el juez de garantías, Atencio, que instruía la causa, y tener acceso al expediente, porque eso es muy importante en este tipo de luchas, tener el acceso al expediente para saber efectivamente cómo es el detalle de todo este armado, de todo este entramado delictual que hace la policía y el Ministerio Público para engarranar a pibes inocentes, con el fin de hacer estadística, con el fin de pretender resolver supuestos problemas de inseguridad y demás, y además para seguir descargando el aparato represivo
y el accionar impune que tienen específicamente en este tipo de casos las direcciones departamentales de investigaciones, que son las que echan mano a este tipo de casos para hacer con toda libertad lo que les parezca con los expedientes, armar investigaciones, armar testigos falsos, plantar pruebas y darle todo en un paquetito cerrado al Ministerio Público, a los fiscales, para que acusen y eleven a juicio y pidan la elevación a juicio de estas causas, ¿no? Así que, nada, este es un caso, una causa de... Te preguntaba, Julio, por las trabas previas al juicio, también, más que nada, el tema de la sala, de las suspensiones de las audiencias, del comienzo, bueno, sí, ¿no? La relación, a ver, nosotros somos militantes y hacemos una querella, lo que denominamos querella activa, ¿no? El acompañamiento que hacemos a los familiares directos de las personas que están comiendo este garrón de las causas armadas es una actividad política, digamos. Yo creo que eso no le gusta nada a los ámbitos judiciales, del Ministerio Público, de la Justicia, y han puesto infinidad de trabas en esta causa para que efectivamente se llegue a dilucidar lo que nosotros sostenemos que es la inocencia de Jorge. Han maltratado a la compañera de Jorge en innumerables oportunidades, diciéndole mentiras de que la cosa instruía por este lado, o de que tenía que ir acá o allá a buscar diferentes informaciones. Han pospuesto 2 veces el inicio de la fecha de juicio, pese a que la defensa, la abogada defensora de Jorge había dicho que no podía estar presente en la fecha que pretendía el tribunal comenzar el debate. Habían fijado fecha sin tener en cuenta ese planteo de la defensa. Eso motivó, posponer el inicio del debate, lo cual es que siga sufriendo una persona que es inocente y que está detenida hace más de 2 años y medio por un hecho que no cometió y en el cual no tiene nada que ver. La secretaria del tribunal nos ha mentido en la cara varias veces. Nosotros, como hacemos una querella activa, pretendemos estar presentes, pretendemos que este tipo de causas tengan la mayor publicidad, que se dé acceso libre a los compañeros, a los familiares y a todos los que quieran estar presentes, que se dé acceso a la prensa libremente, que se pueda transmitir esto en los medios oficiales de transmisión digital que tiene la Suprema Corte, o los cuales puede pedir el Tribunal Oral, en este caso el Tribunal 2, y hasta se pospuso en la última etapa porque un supuesto problema de salud del juez titular del tribunal, es un solo juez, Claudio Bernard. Así que han puesto todas las trabas posibles para que esto primero se haga a puertas cerradas, cosa que logramos que no sea así, porque estuvimos presentes en las audiencias, pudimos tomar registro y sacar esto para afuera. Y en definitiva logramos que esto no quede en 4 paredes encerradas, para que se note que estas cosas existen, que la policía hace lo que quiere con las investigaciones penales, que los fiscales delegan en la policía, cosa que está prohibida por ley, parte de la investigación, y que cuando se trata de tipo como Jorge, un tipo, un laburante, un pibe joven que vino del interior del país a vivir acá en el conurbano, un pibe que no tiene antecedentes penales, que no se mete con nadie, lo engarraron de esta manera, y se tiene que comer 2-3 años preso. Esperemos que esto ya termine, porque en breve tenemos la instancia de alegatos y de sentencia, sí. Pero nosotros queremos que Jorge esté libre ya, ¿no? Metiéndonos así un poquito en el juicio, que ya comenzó, van 2 audiencias y como dijiste el viernes que viene la audiencia de los alegatos. Si te piden que resaltes, a tu parecer, ¿no?, los puntos sobresalientes de las últimas 2 audiencias que se llevaron a cabo, ¿cuáles son? Básicamente la primera audiencia estuvieron todos los testigos de parte de la defensa de Jorge, es decir, estuvo su compañera Mariela Portugués, estuvo su madre, estuvieron sus vecinos, todos sus familiares y sus vecinos, contando la verdad de ellos, de que Jorge estuvo con ellos el día que se cometió el hecho de robo en la Ciudad de La Plata. Él estuvo en Lanús, en su casa, que se tenía que ir a dormir temprano porque al otro día tenía que ir a
un control de salud que tenía por un accidente en la mano. Como todos ustedes saben, este pibe era gomero y había tenido un accidente en la mano que le complicó el dedo pulgar de la mano izquierda, y una cosa que certifica con todos los certificados de salud que él estaba haciendo esa recuperación, lo cual además le impedía poder estar en La Plata, y segundo, poder estar haciendo actividades delictivas como las que le quieren atribuir. Entonces, esa primera jornada, todos sus familiares dijeron que Jorge estuvo con ellos, que estaba convaleciente por este accidente. Sus vecinos dieron el mejor concepto de él porque es un pibe joven, trabajador. Y además en esa primera audiencia testimonió una de las víctimas, que es la que dice que reconoce a Jorge, que en realidad es la que hizo la investigación, la que aporta los primeros datos de la investigación a la policía bonaerense, a la DDI de La Plata. Ella dice que, bueno, es largo y complejo de explicar, pero ella dice que con el teléfono celular que le robaron, hicieron una transferencia de dinero de Mercado Pago a una cuenta de una persona que se llama Juan Geves. Entonces ella busca en Facebook a ese tal Juan Geves y ve que entre sus amigos tiene a Jorge Daniel López, que figura su perfil de Facebook como Jorge Coco López. Ella dice que uno de los personajes que habían entrado a su casa a robarle le decían Coco, entonces ella asocia eso y dice que es la misma persona. Este tipo de identificaciones está ampliamente cuestionado en la justicia penal bonaerense y nacional. Digamos, no se pueden hacer identificaciones de personas únicamente con herramientas digitales. Esto está ampliamente denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria en un informe que hicieron en la causa, que está presente en el expediente. Pero bueno, solo con ese elemento la DDI empieza a hacer tareas de inteligencia y investigaciones encubiertas. Hacen un allanamiento en la casa de Jorge y le plantan evidencia que sí, efectivamente había sido robada de la casa de una de estas dos personas que fue víctima del hecho, y que termina reconociéndolas como propias después de este secuestro. Los familiares de Jorge en esa primera audiencia también contaron cómo fue todo ese operativo de allanamiento irregular, donde se pasaban la pelota de responsabilidad de quién iba a allanar entre unos y otros, donde, tenían un testigo de actuación, como tiene que haber en todos los allanamientos, que era más amigo de la policía que una persona objetiva que tiene el rol de dar fianza de que lo que se está haciendo es lo que corresponde por ley. En realidad, este personaje, ya pasando a la segunda audiencia, testimonió justamente en la segunda audiencia, y lo que dijo estuvo lleno de contradicciones, un montón de puntos oscuros que dan a entender que este personaje es lo que suele hacer la policía es utilizar personas que son o amigas de ellos o están cercanos para utilizarlos como testigos en distintos allanamientos. No va a ser la primera vez que se escuche esto, para tergiversar los resultados de los allanamientos, para hacer plantado de evidencias, etcétera, etcétera. En esa segunda audiencia, este testigo también dijo que había participado en otros 2 allanamientos en la misma época, más o menos. O sea, exactamente, anteriores a este. Para tres allanamientos te agarran. No conozco a nadie que en un par de meses. Entonces. No, seguro. Ese es uno de los puntos oscuros, pero después, cuando él intenta explicar, cayó en varias contradicciones. Fue llamado la atención por el propio juez que presidía el debate. Así que yo creo que entre el testimonio de esta persona, Alan Ibarrola, y los policías que testimoniaron, tanto los de la policía local de La Plata, que fueron los que actuaron en el inicio de las primeras actuaciones del hecho en La Plata, como los integrantes de la Dirección Departamental de La Plata, que se echaban las culpas entre ellos. La mitad se echaba la culpa entre ellos por términos de jerarquía, la otra mitad decía que no se acordaba nada. Un papelón de parte de uno de los oficiales de mayor jerarquía que participó de este allanamiento, Sagardoito, que no se acordaba nada, y hasta el propio juez le tuvo que recriminar que él, como funcionario público, el policía, tiene la obligación de tener registro de todo lo que hacen, porque son fiantes de que los allanamientos son legales, se hacen de manera correcta. Y bueno, este personaje se presentó vestido de traje de fajina,
excepto la 9 milímetros que la debe haber dejado en la puerta, muy, muy campante, y que terminó con los ojitos llorosos porque lo pelotearon entre las preguntas que le hacía el propio juez y la defensa, la abogada de la defensora de Jorge. La verdad que quedó bien en claro que estos armados que hace la policía bonaerense, en específico las direcciones departamentales, específicamente tenemos para decir que la Dirección Departamental de La Plata la tenemos en varias causas armadas acá en la ciudad de La Plata. Brian Fernández, que fue el oficial de la policía y jefe de grupo de la DDI La Plata que condujo el allanamiento que plantó evidencia en la casa de Jorge Daniel López, lo tenemos también participando en la causa de Brian Chávez, otro pibe de La Plata que está preso hace casi 3 años en una causa armada donde también le atribuyen un robo peor porque es una carátula con intento de homicidio por un hecho de una entradera donde le dispararon a una persona. Y Brian estaba cantando con sus amigos, ensayando con una banda de cumbia que tenía un pibe de acá, del barrio de Villa Catela de las afueras de La Plata. Así que estos patrones tienden a repetirse los nombres, tienden a repetirse las modalidades, y creo que es lo que vamos a terminar dilucidando en la sentencia de este debate que prontamente estamos esperando ello, ¿no? Perfecto. Y bueno, este viernes dijimos que es la última audiencia, la de los alegatos de la defensa y la fiscalía. ¿Qué podemos esperar? Bueno, de parte del alegato de la fiscal Graciela Rivero, me había olvidado de decirlo, la fiscal Graciela Rivero tuvo una actuación, la verdad que un papelón lo que hizo en esta causa, porque le ofreció una probation a Jorge, es decir, que se haga cargo del hecho, y le daba la posibilidad de excarcelarlo y hacer alguna medida reparatoria. Primero la ofreció, después dijo que había sido un error, y después intentó ofrecer en 3 o 4 oportunidades un abreviado a Jorge para que se haga cargo del hecho. Lo contó Mariela acá en el programa, la última oportunidad que estuvo, bueno, también pudo denunciarlo. La participación de la fiscal Rivero, la verdad que es bochornosa. No ha tenido, llevando a los policías que armaron todo este caso a hablar, a testimoniar en vivo, me parece que se le ha caído el sustento total de su acusación. Va a mantenerse firme porque algo va a tener que inventar, pero me parece que los alegatos de Gabriela Conder y Claudia Agüero, las abogadas de Jorge, van a ser contundentes por toda esta cantidad de contradicciones que no podemos en estos minutos detallar, pero me parece que han quedado claro que Jorge es un pibe inocente, que Jorge estaba en su casa con su familia, que estaba recuperándose de un accidente laboral, que es un pibe sin antecedentes, que tuvo un accidente laboral y que encima se está comiendo este garrón de estar preso por algo que no tiene nada que ver. Y lo que sí nos parece, siempre hablamos con los compañeros, que cuando estas causas, como pasó con la causa de Claudio Castro, también un compañero de la Coordinadora contra la Impunidad Policial, que sufrió él y también sus hermanos persecución policial, causas armadas, etcétera, y que fue absuelto en un juicio oral, lo que tiene que pasar es no solamente que quede absuelto la persona, sino que se inicien investigaciones específicas sobre estos personajes de las direcciones departamentales o de las brigadas de investigaciones de las distintas zonas de la policía bonaerense, porque estos personajes siguen haciendo de la suya, se creen que son los dueños de la calle y de la vida de las personas, cuando en realidad lo que hacen es justamente, como decimos nosotros, con las causas armadas, descargar todo el peso del aparato represivo sobre los pibes jóvenes, pobres, laburantes. Entonces muy me parece claro. Que eso es lo que va a quedar claro en este juicio. Estamos teniendo poquito tiempo, pero quería sacarte un poquito del juicio y aprovechar que te tenemos acá, dada tu fuerte militancia en el ámbito de los derechos humanos. Queremos saber qué opinás del panorama electoral con dos candidatos que a su manera sabemos que nos la vienen a dar, ¿no? Como decimos siempre, ya que el ajuste no pasa sin represión. Por un lado está Milei, Villarroel y toda su troupe con su discurso no solo negacionista, como si no fuera suficiente, sino reivindicador de la última dictadura y sus personajes más nefastos. Por el otro lado, Massa y su llamado a la unidad nacional, con Morales a la cabeza, con lo que hizo en Jujuy, seguido de Arcioni, y cuánto criminalizador y ajustador se le quiera sumar. Que, a ver un poquito tu opinión. ¿Cuánto tiempo tengo?
Sí, por eso bueno. Te la hice. Sí, rápido te dije, estamos cortitos de tiempo, pero no queríamos dejar pasar que te No, seguro. Creo que todos los que activamos socialmente vemos que el panorama es súper complejo, súper oscuro. A ver, venimos de una situación en materia represiva que gobierno a gobierno viene creciendo, ¿sí? La dinámica represiva, la cantidad de casos, y para decirlo globalmente, el macrismo duplicó la lógica represiva del gobierno de los derechos humanos, es decir, de los K, es decir, de los gobiernos que más pibes mataron con su aparato represivo. La duplicó el macrismo, hizo lo que los K hicieron en 12 años, ellos lo hicieron en 4. Y en el de Alberto se duplicó lo que se hizo en el gobierno de Macri, ¿no? La situación en la provincia de Buenos Aires con Sergio Berni al frente de la policía más maldita y corrupta de la historia, la sabemos y la conocemos, y vemos este panorama hacia adelante con una fuerza neofascista que es ultraliberal en lo económico, sabemos todo lo que va a significar eso si llegan a tener la mano del Estado, y que son los dinosaurios de la dictadura en términos de seguridad y política y de defensa. Entonces, por ese lado, esa dinámica. Y por la otra, yo creo que todas las contradicciones que vienen teniendo y los límites propios que viene teniendo el peronismo, el kirchnerismo, la socialdemocracia y el progresismo, que se plantean horizontes de izquierda cuando terminan siendo los verdaderos hambreadores y represores del pueblo trabajador. Entonces, nada, yo en lo individual soy anarquista, no voté una sola vez en el año 95, pero sí acciono, sí discuto política, leo, me informo, trato de formarme y veo que este panorama en el que están obligando a la gente a decidir entre Drácula y Frankenstein es, la verdad, desalentador. Pero no tenemos que desalentarnos, los militantes sociales sabemos que los panoramas siempre son complejos, que hay que seguir adelante, que hay que redoblar nuestras luchas, que hay que seguir formándonos, que hay que seguir explicando todas estas cosas en la militancia, en los compañeros, en el laburo, en todos lados, porque es nuestra tarea de esclarecer todo esto, contar que la represión existe, contar que ninguno de estos va a ser nuestro salvador y que, en todo caso, como aquella vieja frase, solo el pueblo salva al pueblo, tenemos que seguir organizándonos para enfrentar esto que se va a venir, que va a ser peor que lo actual, así que inimaginable casi, ¿no? Perfecto, bueno, te vamos despidiendo, agradeciéndote, obvio, tu participación, y para despedirte, como hacemos con cada uno de nuestros invitados, invitadas, dejarte el cierre a vos. Bueno, nada, los felicito por esta actividad, que es una actividad, sé que es una actividad de esfuerzo militante de todos los compañeros de la organización, y nada, este tipo de cosas tienen que replicarse, los escucho de vez en cuando puedo, cuando no los escucho en vivo, los escucho en YouTube o en las distintas plataformas. Me parece muy bueno el laburo que hacen, muy esclarecedor, están todas las voces que tienen que estar, y la verdad que, bueno, este tipo de tareas son las que sirven, más allá de que a veces las coyunturas nos quieren hacer ver cosas que no son o creer en salvadores que no existen. Yo creo que esta es la tarea militante que hay que hacer, y los felicito por eso, y bueno, a disposición para cuando quieran, compas. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Julio. Y bueno, nos estamos viendo el viernes a las 9 de la mañana en Tribunales de La Plata para la última audiencia en el juicio de la causa armada de Jorge Daniel López. Dale, nos vemos ahí y seguramente esperaremos que sea otro día, el día de la sentencia, pero bueno, la lucha continúa, compas, así que adelante, puño en alto. Hasta luego, gracias, Julio. Nos vemos. Impresionante hoy, Patito, la columna, la verdad, muy completa, muy interesante escuchar a Julio. Ya nos quedan 2 minutitos, compa. ¿Vos querés agregar algo más, Patito, para cerrar la columna? Sí, obviamente muy rápido, pero ayer estuvimos en la última audiencia en el juicio por el asesinato de Edu Guerrero, que se produjo en Lincoln. Justo hoy se están cumpliendo 3 años de que el policía asesino Juan Manuel Odermatt lo embistió alcoholizado en contramano, y bueno, es lo que quedó probado en el juicio. La fiscal que sostenía la versión oficial de que el que venía en contramano era Edu, en los alegatos
pidió rectificar en la denuncia, la carátula, y puso a Odermatt como que era el que venía en contramano. Así que pidió 5 años y 8 meses, lo mismo que la querella, el abogado de la familia de Edu. Así que estamos esperando, el viernes va a ser la sentencia comunicada en cédula a las partes. Así que el miércoles que viene vamos a estar hablando del tema. ¿Te parece, Pato? Obviamente, y seguir contando cómo fue el viernes en los alegatos por Jorge. Guille, nos estamos yendo también. ¿Querés mencionar, decir algo antes de despedirnos? No, simplemente que también, bueno, la semana que viene nos vamos a encontrar ya con un nuevo presidente de la Argentina, pero vamos a seguir luchando en las calles, vamos a seguir organizándonos en función de las luchas de la clase trabajadora del país y del mundo, como también hablamos en este programa hoy sobre Palestina, pero nos referimos siempre a la clase obrera como un todo mundial. Así que solamente eso. Impresionante lo que acabas de decir, Guille, buenísimo, comparto. Bueno, compa, los saludo y bueno, le mandamos un beso enorme a la cumpleañera, a nuestra querida compañera Gio e Iris, y bueno, nos estamos yendo. Me quedé solamente para saludarla a Gio y para hacerle una compañera muy importante en este programa. En la lucha, además. Bueno, Patito, Guille, lo despido, compas. Hicimos Opinión Socialista en radio, Dayana en la operación técnica, Gio Iris y Marcelo Arguello en la producción, y Guillermo de los Hoyos, Patricio Seco y Gastón Covino en la conducción. Gracias a todos y a todas las que están del otro lado por escucharnos y hacernos el aguante. Nos reencontramos el próximo miércoles con más Opinión Socialista en radio, y acordate, son 30.000, no fue una guerra y fue un genocidio. Chau. Las voces, las ideas, las acciones de la clase obrera y de los movimientos populares estuvieron en Opinión Socialista. Nos encontramos el miércoles que viene a las 9 de la noche por AM740 Radio Rebelde. Nos vemos en las calles.